Hoy vamos a ver cómo reparar un caloventor. Vamos a necesitar un destornillador Phillips, un tester, cinta aisladora y un soldador con estaño. Y acá tenemos el caloventor. Tenemos una perilla a la izquierda para manejar el tiempo que va a permanecer encendido y a la derecha otra para fijar si va a tirar viento frío, número 1 en calor y número 2 en calor. En este caso parece que no lo habían limpiado nunca en toda la vida del caloventor y eso influye a que se recaliente y se derrita. En este caso dejó de funcionar totalmente. Acá podemos ver la ubicación de los 4 tornillos Phillips que sujetan la carcasa y vamos a pasar a retirarlos. Acá tenemos uno de muestra y ahora podemos abrirlo. La verdad que el estado interno era lamentable. Yo desarmé muchos, pero como este, la verdad que no lo limpiaron nunca jamás. Terrible. Vamos a girar la hélice con la mano, a ver si el eje está bien. Y en principio gira, lo que es buena señal. Lo más común en estos caloventores es que se queme el fusible. Pero antes de continuar vamos a pasar a darle una aspirada porque así la verdad que no da gusto trabajar. Si no tienen aspiradora pueden darle con un pincel y listo. Ahora agarramos el tester y lo ponemos para continuidad. Entonces cuando nosotros toquemos las dos puntas del fusible con esto, va a sonar así. Y eso quiere decir que el fusible está bien. El fusible está en el soporte de la resistencia. Tenemos que ir con el tester y tocar las dos puntas para ver si tiene continuidad o no. Ahí vemos que el fusible anda, pero en el 90% de los casos lo que se quema es esto. Así que lo sacan, compran otro y le sueldan uno nuevo y listo. Acá podemos ver como el fusible en este caso está remachado, así que se complica un poco más soldar si es que hay que reemplazarlo, pero no es el caso. Para sacar el motor tenemos que sacar estos dos tornillos Phillips y sale la resistencia que genera el calor y el motor. Una vez con el motor afuera lo probé directo a 220 y no funcionaba, así que tenemos que cambiarle el motor. Yo por suerte tenía otro caloventor idéntico, así que vamos a usar ese motor. Ese motor lo saqué de acá, que como vemos la resistencia estaba destruida. Por suerte la resistencia del que estoy reparando funciona perfecto. Para volver a armar es muy sencillo. La resistencia tiene dos agujeritos y atraviesan el motor, o sea que los tornillos esos van agarrados del motor. Así que se apoya la resistencia, se pone el motor encima y se atornilla. Acá tenemos el motor ya colocado y los cables empalmados con la mano sin soldarlos aún porque tenemos que probar a ver si este motor sí funciona. Simplemente unimos los cables que habíamos cortado para sacar el motor anterior, así que eso va a variar, depende del caloventor. Acá les muestro la posición de los cables, pero va a variar según el caloventor que tengan. Simplemente vuelven a unir los que habían cortado. Ahora, antes de ponerle la tapa, tenemos que probar a ver si el motor arranca y si tira calor la resistencia. Antes de hacer esto, la resistencia se sentía como emanaba calor. Así que bueno, ahí ponemos el enchufe y sentimos el viento y el calor. Así que listo, problema solucionado. Ahora encintamos los cables, después de soldarlos con un poco de estaño, le ponemos los tornillos y los pasamos a apretar. Despacio porque es de plástico. Ahora hacemos una segunda prueba con el aparato ya armado y vemos que tira aire y también que calienta. Perfecto. Ya vemos que tira más calor. Listo. Como todavía lo veía un poco sucio,
decidí pegarle una limpieza más profunda con un poco de blem. Y ahí nos quedó la reparación completa y limpia. La idea original de este video era mostrarles que simplemente cambiándole el fusible a un caloventor podía funcionar de nuevo como nuevo y podía levantar alguno de la basura y arreglarlo así de fácil, pero bueno, justo en este caso se me quemó el motor y se había derretido todo, así que bueno, fue más difícil. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.